La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. Se abra al nuestro para mostrarnos más y más tu voluntad, para conocerte más, para tratar estos temas en esta hora tan delicados, tan controversiales, que tu Santo Espíritu nos concederá el tratar esto en el poder de tu presencia, en el poder de tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo. Y yo te pido, Padre bueno, no solo que uses mi vida, sino que abras nuestros corazones, los que aquí en el templo nos encontramos, los que escuchan a través de radio, los que ven a través de la página web, que abras nuestros corazones para recibir tu palabra, entenderla, retenerla y ponerla por obra. Es lo que te pedimos en esta hora y lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, a quien damos toda la gloria y toda la honra hoy, mañana y siempre. Vamos a leer unos cuantos versos, así que para algunos de ustedes es ocasión de fatiga espiritual, pues no están acostumbrados a leer tanta Biblia. Hay gente que con 1 o 2 versículos dicen, me llené hasta decir no más, así que hoy va a comer con grosura, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. La revelación más sencilla de Dios, Dios la dejó en la creación. La creación habla de Dios. Así lo ha establecido Dios. No importa cuán brillante sea la persona, el científico, el hombre, la mujer de letra, y nos diga, no, la creación no habla de Dios, sino de alguna casualidad, de algo que sucedió porque sucedió. Dios ha dicho en su palabra que las cosas que Él ha hecho testifican de Él. Y quisiera algún día sentarme con ustedes a hablar de lo que algunos científicos han descubierto, pero que la ciencia popular no permite que sus descubrimientos vengan al frente. Mensajes en cada una de las células suyas y las mías, trillones de ellas que tenemos en nuestro cuerpo, que testifican, que dan testimonio de Dios. Toda la creación testifica de Dios. Pero bueno, ese es otro tema para otra ocasión. Suficiente en esta ocasión con lo que declara el texto. Lo invisible de Dios, su deidad, su poder se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por lo tanto, añade en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Como les explicaba, la ciencia, la comunidad científica se ha exaltado por encima de todo. Es más, muchas personas tienen a los científicos, a la ciencia, como si fueran Dios. Algunos hombres, algunas mujeres de mucha letra, de mucho conocimiento, no piden adoración, pero casi que exigen que las personas se postren ante sus supuestos descubrimientos. Aquí viene, verso 23, porque estamos hablando de la causa, lo que produce un resultado, causa y efecto. Y cambiaron la gloria del Dios corruptible. Subraya la palabra cambiaron porque el hombre decidió hacer un cambio. Algunas personas cambian diamantes por cubic zirconias. ¿Cuántos saben que no es lo mismo? Se parecen, pero el que sabe distinguir, el joyero dice, no, esto no es diamante, esto es una zirconia. Bueno, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí viene la primera mención. Por lo cual también Dios los entregó. ¿Qué hizo Dios? Terrible la condición del hombre cuando Dios dice, ya no puedo ayudar más a esta persona, me niego a ayudar a esta persona. Dios da oportunidad tras oportunidad, pero cuando dice basta, hasta allí llegó. Entonces desciende aquella persona, cae en juicio desde el punto de vista de que Dios lo abandona a su error, a sus ideas, a su camino. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? Entienda eso, por favor. Nunca vaya usted a luchar con Dios a tal grado que usted dice, Dios es Dios, que haga como le parezca, porque así dijo Elí y le salió
carísimo el asunto. Así que, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Nótese, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre y así sucesivamente. Entonces Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Quieres desentenderte de mí? Dice Dios. Yo no existo. Escoges decirle a otros que yo no existo, que esto sucedió de la nada, de pura casualidad. Bien, ¿quieres honrar otras cosas que no son Dios? ¿Quieres llamarle Dios? Pues el precio es que te abandono, te entrego a ese error. Resultado, Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Curioso, ¿no? Otro cambio, ya que cambiaron la verdad de Dios. Nótese, cambiaron la gloria de Dios y ahora cambiaron la verdad de Dios. El dicho popular de hoy es, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, déjame con mi verdad y quédate tú con la tuya. Como que la verdad es opcional, que cada uno tiene su propia versión, pero la verdad de Dios es eterna, es por los siglos. Y la del hombre no compite, no se asemeja. Es más, no es verdad, en muchas ocasiones no es verdad. Pero nótese el cambio, por favor. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora dice más. Por esto Dios los entregó, tercera mención de entrega. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Cuántos han pasado por lo que típicamente se describe como pasión? Apasionado. La persona que se siente apasionada parece ser, por lo que explican, por lo que dicen, pierden los estribos, pierden el control. Y el cristiano nunca debe llegar a ese punto donde pierde el control. Es más, el ser humano nunca debe descender a ese lugar donde pierde el control. Bueno, pastor, pero usted nos ha enseñado en diversas ocasiones que le demos el control de todo a Dios. No estamos hablando de cosas idénticas. No sé por qué te viene eso a la mente, porque indiscutiblemente que el control de lo que somos lo debe tener Dios, pero no es de eso de lo que el texto habla, sino de algo que te controla, algo que te domina, que por mucho que tú tratas de someterlo, sujetarlo y ya no entregarte aquello que no te tome, te toma de cualquier manera. ¿Y por qué no tengo fuerza para resistir aquello? ¿Por qué no tengo fuerza para hacer que aquello permanezca bajo mis pies? Porque Dios te entregó por las decisiones que has tomado. Escogiste tomar algo de Dios, algo excelso, algo maravilloso y cambiarlo por algo barato. Y el precio que se paga es que aquello a lo cual Dios te entrega te posee, te toma y te domina. Y lo que la persona siente, lo que la persona percibe en su ser es una pasión. Algo que no lo puede controlar, por mucho que trate de silenciarlo, de domarlo, no puede, le controla, le manipula, le lleva, le reduce, le esclaviza. ¿Me estoy explicando, amados? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Terrible. Suba la vista una vez más al verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Nosotros estamos viviendo en una hora donde escuchamos prácticamente todos los días a una persona, a un grupo, a una entidad, a alguna agencia gubernamental, a algún político, defender la causa del matrimonio homosexual. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Y una persona más que otra, al escuchar aquello, dijo, eso es un deslizadero. Si los gobiernos y los hombres deciden que por allí quieren caminar, eso es un deslizadero y no va a haber conclusión saludable, eso no va a llevar a ninguna condición sana para la humanidad.
Tengo en mis manos un reporte, con mucho gusto le hago una copia y se lo comparto. No sea que usted piense que esto que voy a compartir con ustedes es invento de mi mente para yo fortalecer, apoyar, corroborar lo que el texto bíblico enseña. No es invento de mi mente, esto salió en las noticias y es alarmante, es un poco repugnante, pero viene perfectamente con lo que el texto nos comunica. Hoy escuché en las noticias que un hombre que abandonó a su familia, a su esposa, a su hijita cuando la niña tenía 5 años de edad, resulta ser que se reencontró con su hija. ¿Escucharon las noticias? ¿Una persona? ¿Alguien más? 2 personas. La muchacha cuando cumplió sus 17 años de edad fue a buscar a su papá y lo encontró. El padre estaba viviendo con una mujer. Y bueno, se reencontraron y empezaron a conocerse. Una cosa llevó a la otra, juegos aparentemente sanos entre un padre y una hija que hacía mucho tiempo que no se veían. Terminaron acostándose supuestamente para descansar, para pasar un rato. Comenzaron a manosearse, aquello resultó que pasó a algo más íntimo, comenzaron a besarse hasta que llegó a la intimidad. El padre con su hija. Las declaraciones de la chica, que ya tiene 18 años de edad, es que perdió su virginidad con su padre. ¿No le causa repugnancia esto? Pero es lo que Pablo está tratando. Pablo describe a una generación, Pablo describe a un grupo de personas, Pablo describe una mentalidad que toma ocasión cuando no se tiene en mente, cuando no se tiene en cuenta a Dios. Y usted va a leer después de esto ciertas cosas que toman espacio en el corazón del hombre, que cuando usted las suma, usted dice, ¿cómo es posible que a una persona que alberga todo eso en su corazón se le ocurra alguna cosa sana? No se le puede ocurrir cosa sana, por eso Pablo los describe como inventores de males. Personas que reúnen todas estas bajezas, todas estas tinieblas en su corazón, cuando piensan, en realidad no están pensando, están maquinando, y lo que están pensando hacer no proviene de Dios, sino que proviene de las tinieblas, y luego no solo se entregan a hacer aquello, sino que hablan de lo importante que es que los demás defiendan aquello. Y parece triste esto próximo que voy a decir, pero en ocasiones son los cristianos mismos los que defienden estas abominaciones. En vez de denunciarlas, escogemos defenderlas. Cosas feas, asquerosas, bajas, que uno dice, pero ¿cómo es posible que a un cristiano se le ocurra defender esto? Por supuesto, la solución es el arrepentimiento y el retractarse y decir, un momento, Dios, me equivoqué, me vuelvo a alinear con tu voluntad. Dígame si me estoy explicando. Pero usted escucha, nosotros escuchamos una vez más que otra, cómo algunos cristianos se alinean, se ponen a la par de aberraciones, de cosas que causan repugnancia. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando allí? Bueno, la Escritura habla de aquellos que practican estas cosas y otros que se están congraciando con los que las practican. Pero bueno, un paso a la vez. Así que esta niña, esta jovencita se reencuentra con su padre. Parece ser que todo inicia de manera sana, ¿no? Ella salió a buscar a su papá, se encontraron, pero comienzan a besarse, se enamoran. Él le roba la virginidad a su hija. Y dicen los abuelos de la chica, los padres de su papá, que están desesperados porque ya finalmente se casen y tengan hijos. Alguien dice, pastor, pero es que eso es ilegal, eso no lo permite la ley. ¿Usted sabe cuántas cosas 15 años atrás la ley no lo permitía? Antes bien lo prohibía y lo castigaba, y las personas que he descrito brevemente y que le voy a dar más descripción de ellas, no solo han abogado a favor de aquello, sino que exigen que sea así, o si no, veremos a ver qué pasa. Porque cuando el ser humano se apasiona, cuando se le llena la mente de algo, no espera para examinar si aquello que se está promoviendo es bueno o no, sino que se entrega. Por lo visto, este policía que desgraciadamente, desafortunadamente tuvo que balear a un joven afroamericano, ya no solo la
las autoridades de su estado le dejaron absuelto, libre de todo cargo, sino que también el gobierno federal va a hacer lo mismo porque justamente disparó contra el individuo, el joven que asaltó en una bodega. Pero ustedes saben el precio que pagó la nación cuando apasionadamente se fueron a las calles sin pesar debidamente la evidencia, sin reconocerla. Usted sabe el precio que pagó la nación porque apasionadamente se fueron a las calles a quemar, a destruir, y ahora ya el daño está hecho. Pero regresemos al tema porque usted y yo estamos viviendo en esta hora donde una buena cantidad de asuntos, vamos a llamarles asuntos, costumbres, mañas, pecados, cosas que ayer la ley dijo, eso no se puede practicar, eso está prohibido, ahora la ley lo ampara. La mujer malvada ayer se iba a algún callejón a sacarse el hijo con algún perchero. ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no? Y le dieron, y le dieron, y le dieron, y le dieron, y le dieron al asunto hasta que lo hicieron ley y hoy la mujer se saca la criatura con unos pocos dólares. Y si no tiene, no hay problema porque usted y yo, que no estamos a favor del aborto, con todo tenemos que darle dinero para que se saque el bebé. ¿Sabía usted eso que es así? Amén. Levante su mano si sabía que es así. Ayer prohibido, hoy no solo permitido, sino promovido. Ayer, cero marihuana, cero narcotráfico. Amados hermanos, considere el estado de confusión en el que vivimos, donde el gobierno por una parte le está diciendo a México, tienes que mandar a ese narcotraficante a los Estados Unidos porque lo vamos a encausar, lo vamos a juzgar, y por otra parte las ciudades de este país le están diciendo sí a la marihuana. Y si usted piensa que el asunto va a parar en marihuana, se equivoca. Pues por ejemplo, hay un personaje conocido como Kid Rock, que él dice ahora que él es ministro y está diciendo que no solo la marihuana, sino la cocaína y la heroína también deben legalizarse, deben ser legalizadas. Usted se va a su casa en esta noche más o menos tranquilo, pensando que todo está bien en el tráfico, pero usted no sabe cuántas personas que le pasan por al lado, que están detrás de usted, delante de usted, están bajo la influencia de algún narcótico. Y en cuestión de 5 segundos le arrancan la vida. Pablo está hablando de algo importantísimo. Es más, Pablo le dice a los corintios que entre ellos se practicó una fornicación que ni entre los gentiles se ve, pero ya se está viendo aquello. Hombres maduros, hechos y derechos, acostándose con niñas. Y peor todavía, su propia hija le robó la virginidad a su hija. Y los padres del individuo, los abuelos de la niña dicen, estamos desesperados porque ya finalmente tengan hijos. Y encontraron albergue en Nueva Jersey, en el Nuevo Jersey, porque el incesto en el Nuevo Jersey no es ilegal. No sé si les llegó el pan de cada día. Algunos sí, a otros no. ¿A cuántos les llegó ya? Traté un tema en esta edición bastante curioso. Porque Jesús dijo, si la sal se hace insípida. Pero hable con una persona de ciencia y le dice que la sal nunca se torna insípida. Es imposible. ¿Se equivocó Jesús? No. Jesús estaba hablando de cómo algunos cristianos se van a mostrar negligentes ante sus obligaciones, ante el rol asignado, esto es ser sal de la tierra y luz del mundo. La sal común, la sal de mesa, no se torna insípida, jamás. Claro está que usted se sienta allí y dice, el pastor se levantó contra la palabra de Cristo porque Cristo dijo si la sal se hace insípida. Es solo cuando tú lees la interpretación, la versión que tú tienes, que piensas que yo me levanté contra el dicho de Cristo. Líbreme Dios. Pero así como el grano de mostaza jamás llega a ser árbol porque es hortaliza y Jesús en aquello tan extraño estaba mostrando una verdad profunda, de igual manera está mostrando algo verdaderamente profundo e interesante cuando dice
si la sal se torna insípida? Porque sabemos que normalmente eso no sucede. ¿Qué nos dice entonces? Que nosotros en negligencia, por opción, escogemos dejar de hacer lo que nos toca hacer, papel de sal y de luz, y por lo tanto, el efecto que debemos tener ya no lo tenemos y la sociedad se corrompe más y más y más. Por eso cada vez que un hermano, una hermana apoya lo que no debe apoyar, no se da cuenta de lo que está haciendo, pero está causando daño, está causando problemas. Dígame si me estoy explicando. Este es un caso tan extraño. Uno escucha algo así y se le revuelve el estómago. Porque tiene que ser una persona muy dañada en su mente para pensar, qué bueno sería estar con mi hija físicamente, sexualmente. Tiene que ser una chica que está muy confundida, está muy dañada para que en algún momento dado piense, qué bonito sería estar sexualmente con mi padre. Pero ¿qué dije anteriormente? Que tenemos a los hombres de ciencia como si fueran dioses, porque fue Freud el que dijo que los varones se enamoran de su mamá, que su primer romance típicamente es su madre. Y se lo creímos y se lo aplaudimos. ¿Han oído hablar de Freud? Levante su mano si han oído hablar de Freud. Es horroroso lo que le toca a uno escuchar. Y luego los abuelos, uno diría, bueno, esta es una gente que es de otra generación, piensa de otra manera, pero no, están desesperados porque ya finalmente su hijo y su nieta se casen y que tengan hijos. Y la chica llevó al padre para su baile de graduación al mismo lugar donde el padre estuvo con su mamá. Dígame si hay corrupción. Usted piensa que me estoy inventando estas cosas. Aquí está. Venga a verme, yo le doy una copia. En una ocasión una madre me dijo, necesito que se siente a hablar con mi hijo, tiene un problema. Cuando el chico se sienta en mi oficina y me empieza a hablar de lo que hizo y dejó de hacer, le di gracias a Dios que todavía no había almorzado. Porque dentro de las cosas que me dijo están las siguientes. Frecuento las barras, las tabernas, no para buscar a un varón, él es hombre, chico dije, sino para buscar varios para esa noche estar juntos y estar de brazo en brazo, de persona en persona. Y así es nuestra vida, me dijo pastor. Está todo muy secreto, muy escondido, pero así somos, así nos desenvolvemos. Claro está, cuando se le quiere hacer creer a una nación, a un público, algo acerca de alguna costumbre, de alguna práctica, nunca se presenta lo oscuro, lo tenebroso, sino lo que se desea que el público consuma. Y lo que enseñan las imágenes son dos personas que se aman, que se quieren, que finalmente se pueden casar y ya. Pero no te hablan jamás de lo aberracional, de lo oscuro, de lo tenebroso, pecaminoso, contrario a la naturaleza. Que trabaja, que come, que carcome. En estos círculos, en estas personas. ¿Mantiene su Biblia abierta en Romanos capítulo número 1? Dice el verso 27, y de igual manera, o de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, ahí está. Y como ellos no aprobaron, no le dieron el buen visto en su mente, en su corazón, tener en cuenta a Dios. ¿Qué me importa a mí Dios? Si se ofende, que se ofenda. ¿Qué me importa a mí? ¿Cómo me voy a molestar yo pensando si esto agrada o desagrada a Dios? ¿Qué me importa a mí? Dicen ellos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas. Nótese la pluralidad en la expresión. No una cosa, sino cosas que no convienen.
Por no hablar de cuánto ofenden a Dios y cuánto juicio y castigo merecen. Pablo lo lleva a lo más sencillo, lo más elemental, cosas que no convienen, no son provechosas, que a la larga causan problemas. Verso 29. Estando atestados de toda injusticia, sume estas cosas que voy a leer, súmelas por favor, y dígame cómo es posible que a un hombre, a una mujer, a una persona, que se le sume todo esto que a continuación vamos a leer, en el corazón le puedan pasar buenas ideas nobles, justas. Dígame si no va a estar más bien inclinado a lo tenebroso, a lo bajo, a lo vil. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mírame bien la cara y dígame que usted no conoce a 2 o 3 personas que quizás todo esto que se menciona aquí no aparece en esa persona, en su mente, en su corazón, pero 5 o 6 de las cosas mencionadas aquí sí se ven en ese amigo, esa amiga, ese compañero, esa compañera de trabajo, de empleo, ese vecino, esa vecina. Dígame cómo es posible, teniendo el corazón atestado, lleno de esto, no van a desenvolverse como hoy se desenvuelven, no van a hacer lo que hoy están haciendo. Hace años atrás, pero muchos años atrás, le dije que el asunto tocante a la conducta militar llegaría a ser, a la conducta homosexual, perdón, llegaría a ser militante, y aquí estamos. Años atrás, ¿de dónde lo saqué? ¿Cómo lo entendí? ¿Por qué llegué a esa conclusión? Porque cuando veo allá en el libro de Génesis que fueron heridos con ceguera y aún así insistían en conocer a los 2 varones que estaban en la ciudad para destruir la ciudad, dije, esto es una mentalidad militante la que opera en estas personas. Y por eso comencé este sermón hablándole del peligro de las pasiones. Pablo las describe como pasiones desordenadas. Otra cosa, otro detalle que señalé algunos años atrás fue el siguiente. Cuando a una pareja cristiana, un hijo o una hija le llega a la casa diciéndole, mamá, tengo esta inclinación, tengo este apetito, aún los cristianos van a comenzar a apoyar aquello, porque por amor a un hijo, por amor a una hija, dicen ellos en su mente, no tengo otra alternativa. Por eso cuando leo cómo los abuelos de esta chica, los padres de su padre le dicen, estamos desesperados para que ya finalmente tengan hijos, ya no puedo decir, la diferencia generacional va a marcar una diferencia porque vemos que también se degradan. Dígame si me estoy explicando. Cuando usted se sienta a ver su programa favorito, inicialmente está tan atraído a aquello, está tan entretenido que no se da cuenta de lo que le suministran. Pero por ejemplo, en esta ciudad, por muchos años, hubo una mujer que presentó un programa televisivo en las tardes de mucha visibilidad, de mucha audiencia. Cristina. Y los casos que ella presentaba allí es para que toda persona decente diga, yo no vuelvo a ver esa basura. Pero no, consumieron y consumieron y consumieron hasta que llegó a ser toda una celebridad, todo un personaje. Porque tenga esto próximo que le voy a compartir por seguro. Si alguna persona, si alguna idea no le deja dinero a Hollywood, ellos descartan aquello como si fuera un pedazo de trapo viejo. Pero si le deja dinero, a ellos no le importa cuán terrible, cuán baja sea la aberración, ellos lo impulsan. Ellos lo impulsan, lo promueven y lo llevan adelante. Y quién sabe cuántos de los productos
que fueron el apoyo económico de ese programa, fueron consumidos por nosotros los cristianos. Y la interpretación de consumir aquello es, adelante con ese programa que produce. Y hoy encontramos a muchos padres, a muchas madres, lamentándose por lo que está pasando con su hijo, con su hija, pero otros diciendo, no, yo no veo nada malo con esto. Hasta que poco a poco se lleva a cabo una metamorfosis, un cambio en la sociedad, y lo que ayer se señaló como bajo y vil, hoy se ve como honroso. No se equivocó el profeta de la antigüedad al decir que a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. Estas personas están atrapadas, pero no quieren admitir, no quieren reconocer que están atrapadas. Y la única salida, el único escape es Cristo. Cristo de corazón, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Algunas personas creen que se pueden burlar de Dios fingiendo un acercamiento, fingiendo un servicio cristiano, fingiendo una devoción que en realidad eso es todo lo que es. Algo superficial, algo por encimita, y nunca se zafan, nunca salen del encarcelamiento espiritual en el cual se encuentra. Pero los que se entregan de lleno, completamente, aquel que los entregó a lo bajo, a lo vil, los toma, los rescata, los regenera y los hace nuevos. Cuando usted lee el contexto de esta epístola, se da cuenta que el rescate de Dios está allí, está a la disposición del hombre si el hombre lo busca, si lo desea. Pero yo deseo que usted lo tenga deletreado, para que si alguien le pregunta, usted diga, considera este otro texto, por favor. Primera de Corintios. Capítulo número 6, versículo 9. Ya voy terminando. ¿Le están sacando provecho a esto? Porque en esta generación, ¿quién no conoce a un chico, a una chica, a alguien de media edad, a un anciano, que de repente salió del ropero? Y ahora usted tiene una decisión. ¿Qué va a hacer con aquello? ¿Se lo va a celebrar? La policía de la moralidad de esta era no existe. Antes bien tenemos que ser políticamente correctos, porque si no somos inmorales, entonces se nos castiga, se nos margina, se nos denuncia y quién sabe, perdemos empleo y todo lo demás. He escuchado excusas de ministros, pero es que solo hay 5 o 6 menciones en la Biblia. ¿Cuántas menciones tú quieres? Que la Biblia trate eso como tema y ningún otro tema. Bueno, pero es que no pueden denunciar aquello, pastor. Si no puedo denunciar aquello, tampoco puedo denunciar el adulterio, tampoco puedo denunciar el homicidio, tampoco puedo denunciar el robo. ¿Qué nos queda? Vete para la casa que todo está bien. Te bendigo. Amén. Sal de la tierra, luz del mundo. Si la sal se torna insípida, imposible, pero sí podemos dejar de cumplir con nuestras obligaciones, mostrarnos negligentes, y entonces es como que se tornó insípida. Cuidado con tu silencio, cuidado con lo que apoyas, porque en lo que piensas que estás haciendo bien, crees que Dios te está moviendo a hacer aquello, en realidad te estás haciendo daño. He conversado con una buena cantidad de padres que me dicen, tengo esta desgracia, y me describen la situación de un hijo, de una hija, y algunos estuvieron cerca de abrazar aquello, y le dije, si dejas de ser faro, tu hijo o tu hija nunca sabrá dónde se queda el puerto al cual regresar. Y lo entendieron. Dígame usted si me expliqué en esta noche. Porque a veces uno como padre dice, caramba, es mi hijo, es mi hija. Y no estamos hablando de aborrecer, no estamos hablando de odiar, sino de siempre dejarle saber, esto no está bien. Y de esa manera te muestras como faro, que cuando estén perdidos ahí en alta mar puedan levantar la vista y decir, sé
cómo regresar a puerto seguro. Pero si oscilas, si dejas de pararte como tienes que pararte, pensando que estás haciendo un bien, estás hundiendo a la persona, se le pierde el camino, el único camino de regreso. Qué triste que en el día de mañana, que según las misericordias de Dios, un hijo descarriado regrese y que le diga a su padre, pero tú, que le diga a su madre, tú nunca me mostraste el camino a casa. Primera de Corintios, capítulo número 6, versículo número 9 en adelante, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, tampoco los idólatras, indiscutiblemente tampoco los adúlteros, ni los afeminados. ¿Cómo se llaman hoy los afeminados? No, son metrosexuales. Es cuestión de redefinir para la necesaria aceptación. Sigo leyendo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Cómo? Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso está claro, ¿no? Pero aquí viene lo que estamos tratando en este último punto del mensaje pastoral, la solución. Y esto erais algunos. Cuando alguien dice, no, el que cae en eso no cambia. Mentira, eso lo traen los genes. Es un cuento. Eso de que está en la estructura genética es un cuento. Mire que la ciencia le ha dado duro al asunto, buscando colocarlo en los genes. Porque como la ciencia es Dios. Pero no pueden, porque no es así. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, subraye el proceso, lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que las personas que se enredaron en estas cosas mencionadas aquí y otras que no se mencionan allí, si en ellos hay un verdadero arrepentimiento, no fingido, porque el hombre no solo finge un acercamiento a Dios para ver si logra sacar algo, sino que en ocasiones finge un arrepentimiento, no porque esté dolido y arrepentido en su corazón, sino para evitar alguna repercusión. Y es mejor sufrir la repercusión si el cambio lo exige y lo demanda, y es justo que sea así, antes que fingir arrepentimiento y seguir atrapado en lo mismo. Claro, a uno como pastor le toca decir cosas que no son agradables. Y uno como pastor se ve entonces entre la pared y el puñal. Tiene uno entonces que decidir, ¿estoy puesto para agradar a Dios o para agradar a los hombres? A ver, pastor, dígame algo ahí que se le ocurre que sería difícil para un pastor. Bueno, vivimos en la generación donde la gente compra a crédito y llena las tarjetas hasta decir no más y luego dice, me declaro bancarrota y no pago. Posiblemente en esta noche le pisé el pie a 2 o 3. Y por eso le digo que me busco el dolor de cabeza. Pero tienes que pagar lo que debes. Yo no pensé que ser cristiano conllevaba estas obligaciones.
¿Qué se te ocurrió cuando escuchaste a Cristo decir o cuando leíste allá en letras rojas? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz diariamente. Que la cruz es una carriola. ¿Cuántos saben lo que es una carriola? Un skateboard, que son patines, que es un instrumento de paseo. La cruz es un instrumento de dolor, de sufrimiento, de abnegación, de muerte. ¿Y qué recompensa tendremos de todo esto, pastor? Porque yo veo que esta gente, los pecadores, hacen las cosas como le da la realísima gana y avanzan. Todo les sale muy bien. Sigue con los ojos puestos en el pecador, que lo primero que se te va a olvidar es el fin trágico que les espera, en contraste al fin glorioso que le espera a los hijos de Dios. ¿Te ha tocado vivir una hora difícil? No porque no existan muchas comodidades, porque las comodidades están allí. Difícil por cuanto personas en cuyos corazones está toda esta maldad han aprendido a abogar. Son militantes. Saben echar mano del sistema legal, de las leyes, e implementan legalmente lo que Dios prohíbe. ¿Y entiendes lo que la Escritura quiso decir cuando habla de cómo el justo Lot afligía su alma al considerar la conducta nefanda de sus conciudadanos? Porque seguro estoy que tú quieres el mejor ejemplo para tus hijos y para tus nietos. Y piensas en un paseo bonito, que lo vas a llevar a Orlando, para que vean al ratón, para que disfruten su infancia. Y para tu sorpresa, empiezas a ver, y tus niños empiezan a ver, hombres tomados de la mano, mujeres tomadas de la mano, no en amistad, sino en alguna versión aberracional de romance, en alguna aberración. ¿Cómo haces? ¿O es que ya tu corazón también se ha dañado a tal grado que ya no reparas en nada de esto? Qué triste que estés viendo un programa televisivo pensando que es sano y salen dos mujeres besándose y tienes que correr a tapar los ojos a tus hijos. O que una criatura que tú estás criando con esmero te llegue a la casa y te pregunte: mami, ¿qué quiere decir gay? Y ahora en esta generación no te queda otra alternativa sino explicar y ver cómo luchas contra aquello. El justo Lot afligía su alma considerando la nefanda conducta de sus conciudadanos. Y luego le llaman a este libro antiguo, cavernícola, viejo, próximo a caducar. Cuando este libro lee como el periódico de hoy. ¿Usted está seguro que este libro lee como el periódico del día? Hoy terminé un noticiero, sale mañana, donde le doy cobertura a un reporte, a un convenio que ha firmado Irán y Rusia, un convenio militar. Porque años atrás Rusia firmó un contrato con Irán donde le prometió los misiles S-300 para proteger los cielos de Irán. ¿Por qué está interesado en proteger Irán sus cielos? Porque le tienen miedo a los aviones israelíes. Pero lo interesante de todo esto es que Ezequiel 38 te habla de este convenio, de esta alianza, y cómo lo que los mueve es su odio, su espíritu antisemítico, su deseo de erradicar a Israel. Y ya le construyeron una planta nuclear y le han prometido construirle dos más. Y Ezequiel 38 y 39 dice que ese conflicto, esa batalla de Magog, es un conflicto nuclear. Que hay que llamar a los expertos, se enseña
el profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, para que los expertos muevan los huesos, porque los ciudadanos no pueden tocar aquello. ¿Por qué? ¿Estarán contaminados? ¿La radiación le habrá hecho el daño que hace? Y luego usted me dice a mí que este es un libro viejo o antiguo. No, lo que pasa es que usted le hace eco a las estupideces que escucha. Discúlpeme. Este libro lee como el periódico de hoy, si tan solo aprendes a honrar a Dios en tu corazón. Y no solo como el periódico de hoy, lee como el periódico de la semana que viene, que no ha salido, no se ha publicado aún. Pero si le das el oído a la necedad en una forma, posiblemente le des el oído a la necedad en muchas formas y te hundan. Tengamos cuidado, amados. Consideremos bien los pasos que vamos a tomar, las decisiones que tenemos ante nosotros. Calma en las encrucijadas de la vida. Busquemos el rostro de Dios, que Él nos mueva, que Él nos guíe. Porque cuando te equivocas, de inicio no ves el precio que te va a tocar pagar, pero a la larga, una vez que te tiene, el daño y los sufrimientos son inevitables. De pie, por favor. Amado Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos a ti una vez más en oración. Hoy miramos atrás, no codiciando lo que dejamos, sino para entender con mayor claridad del hoyo, de la oscuridad y de la sentencia que nos libraste en Cristo Jesús. Y no hayamos qué hacer, no hayamos qué decir, sino postrar el corazón ante ti y decirte gracias, gracias, gracias una y otra vez. Pues de tú no abrir nuestros ojos, de tu palabra no encaminarnos, la corriente de este siglo también nos estaría arrastrando. Corriente que no se limita a llevarse al pecador, sino que se lleva a unos cuantos hermanos porque se descuidan. La amonestación paulina permanece, si alguno piensa que está firme. Ayúdanos, Dios, tú eres la roca de nuestra salvación. Que nuestra vida permanezca escondida en la peña, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Líbranos, Dios. Libra a nuestros hijos. Libra a nuestros nietos. Los encomendamos a tu palabra, a tu gracia, a tu espíritu. Guarda el pensamiento, el corazón, el alma de nuestros hijos, de nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros seres queridos, que esta hora no se los pueda tragar, Padre. Enséñanos la importancia de la santidad, de la consagración, del servicio cristiano, de amar a Dios por encima de todas las cosas. Ayúdanos a olvidar el ayer que si nos sucedió, que nos pasó. Ayúdanos, Dios, a dejar aquellas cosas que en realidad son un peso, que nos atrasan, que nos restan. Y extiende tu mano hacia nosotros para levantar nuestra cabeza y poner finalmente de una vez y para siempre los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Es lo que pedimos en esta hora, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a recibir las ofrendas de la noche, vamos. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.